Usted consiga la plata, no importa cuánto cueste, el Estado lo va a pagar. Ni un tope. ¿Qué hace el concesionario? Amparándose en ese mal contrato, consigue un financiamiento al 22% de tasa de interés. Ni siquiera nosotros, los bancos nos cobran 22% de tasa de interés, menos al Estado peruano, cobrando semejante tasa de interés, que significaba más de 500 millones de dólares de costo a las arcas fiscales. Pero no queda eso ahí, sino que además ese contrato obligaba al Estado a hacer pagos trimestrales por 15 años, no importa cuál sea el avance de la obra. Y una obra que era cerca de 264 millones de dólares, el concesionario ponía una garantía de solo 8 millones de dólares. Eso es algo que tenemos que investigar. ¿Quién firmó semejante contrato que no tiene precedente en la historia del Perú? Un contrato tan lesivo a los intereses nacionales. Llega el nuevo gobierno, el gobierno del presidente Kuczynski, queriendo destrabar obras importantes como es el aeropuerto de Chincheros, y creo que aquí en este Congreso hay un consenso que es una obra necesaria y que tenemos que sacar adelante lo más rápido posible, subrayo, lo más rápido posible, y ante un contrato ya firmado que de acuerdo a la Constitución aprobada en el gobierno de Fujimori, los contratos tienen fuerza de ley, tenemos que renegociar. ¿Se puede haber ido por el camino de romper el contrato? Bueno, es como romper una ley, pero bueno, es un camino que está abierto. Y por supuesto le espera al Estado peruano una demanda en el CIADI que con toda seguridad íbamos a perder. Mientras tanto, mientras esa demanda esté, todo el proyecto paralizado. ¿Qué hizo el gobierno? Sentémonos a renegociar porque de ninguna manera vamos a aceptar que el Estado tenga que pagar un financiamiento con un costo extraordinario, donde tenga que pagar trimestralmente cuotas, no importa el avance de la obra, y donde la contragarantía sea una cifra irrisoria de 8 millones. Y ese es el tema. El ministro Vizcarra se ve obligado a renegociar un mal contrato, un contrato lesivo, un contrato que atenta contra los intereses del país y que está pendiente que investiguemos a los responsables de haber firmado ese contrato para hacer algo que es positivo para el país. Y en ese proceso de negociación se elimina el tema del financiamiento para no tener que pagar 500 millones en el costo financiero que el contrato permitía. Se ahorran estos 500 millones, se le exige al concesionario que en vez de 8 ponga una garantía de 80 millones de dólares, se elimina el sistema de pagos trimestrales y los pagos serán en función al avance de obra, para que de esa manera se pueda viabilizar en el más corto plazo posible una obra que todos estamos de acuerdo es importante como el aeropuerto de Chincheros. Una adenda, sí, es una adenda. Y una adenda en medio de un clima que existe actualmente en el país, donde las adendas son sinónimo de corrupción. Se necesita mucha valentía para sacar adelante un tema como este, que es la forma más rápida de hacer viable esa obra. Y eso es lo que ha ocurrido, y el ministro Vizcarra ha dicho, bueno, si es que hay dudas con respecto a lo que hemos negociado, esperemos a que la Contraloría investigue, analice, revise el contrato, y después que la Contraloría haga su informe, lo echamos a andar. Eso demorará 40 días, más o menos, que es lo que la Contraloría ha dicho, y está en suspenso 40 días para que la Contraloría nos diga si esto está bien, si esto está mal, o qué cosas podemos mejorar. Ha actuado transparentemente el ministro. Sin embargo, hay justas dudas que pueden surgir dentro del Congreso de la República. Y no tenemos ningún problema en que el ministro pueda venir a absolver esas dudas. Efectivamente, la interpelación es un pedido de información. Y si esa es la sana solicitud, la sana inquietud de los congresistas, pues el ministro vendrá. Y contrariamente a lo que ustedes puedan pensar, nuestra bancada no se va a oponer a la interpelación. No votaremos a favor, pero no nos opondremos, porque el ministro tiene la obligación de venir a dar y a resolver todas las dudas que los congresistas puedan tener. Sin embargo, Presidenta,
Sí pedimos que tengamos cierta coherencia en el pliego interpelatorio y que eliminemos preguntas que nada tienen. Tiempo adicional. Preguntas que nada tienen que ver con el proyecto del aeropuerto de Chincheros. La pregunta 82 habla sobre el rol que tuvo el ministro Vizcarra cuando fue gobernador en el conflicto limítrofe entre Puno y Moquegua. Una pregunta es, ¿cuál fue el rol que usted jugó en la determinación territorial entre Puno y Moquegua? La siguiente pregunta, ¿por qué no hizo oficial el informe técnico ante la PCM cuando usted fue gobernador en el lío del limítrofe entre Puno y Moquegua? Otra pregunta fue, ¿qué rol juega usted en los procesos de disputa territorial entre esas regiones? Colegas, creo que todos estaremos de acuerdo que seguramente ese tema habrá sido muy importante, pero no tiene nada que ver con este asunto y nosotros solicitamos que esas preguntas sean retiradas, porque lo que nos interesa es el proyecto del aeropuerto de Chincheros y el ministro con todo gusto estará acá para absorber toda la información que quiera y nuestra bancada presidenta no se opondrá a eso, aunque no votaremos a favor. Para que concluya, congresista. Tampoco votaremos en contra porque en un proceso democrático la información, y mientras más información pueda haber, habrá más transparencia, y mientras haya más transparencia, el país sale ganando. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Bruce.